Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, aquellos que nos siguen a través del Facebook. Doy gracias a Dios por la bendición, la oportunidad que me da el Señor de poder estar una vez más junto a ustedes a través de esta plataforma que nos entrega el Señor, que es realmente una bendición. Agradezco a Dios que estos días que hemos podido estar en casa, estos días que son días especiales, Dios nos da esta bendición, esta oportunidad de poder compartir con ustedes la bendita y poderosa palabra del Señor. Creo que Dios permite todas estas cosas para que podamos meditar, para que podamos pasar un tiempo más permanente en la presencia del Señor. Alabo a Dios porque me da esta bendición de poder compartir un pensamiento de la palabra del Señor, haciendo eco a las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña que nos podamos exhortar unos a otros, que podamos edificarnos unos a otros. Y con la única intención de poder llevarle un mensaje de edificación, de compartir la palabra del Señor con todos aquellos que están junto a nosotros. Ese es el deseo de mi corazón. Poder compartir un pensamiento de la palabra de Dios, poder compartir un mensaje del Señor junto a ustedes. Agradezco a Dios esta oportunidad. Y hoy día quiero compartir con ustedes una palabra que me llamó poderosamente la atención, porque leyendo las Escrituras uno se encuentra con textos, con palabras que de pronto le llaman la atención. Y leyendo recientemente la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, me llamó poderosamente la atención dos versículos que lo quiero compartir con ustedes, que pese a lo fuerte que pueden ser al momento de leerlos, nos trae una gran enseñanza a la iglesia, una gran enseñanza que Dios quiere entregarnos. Y le he puesto como título a este sermón: hemos sido justificados. Qué hermoso, hermano. Porque ya hemos sido justificados. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Tito, y yo quiero que abran conmigo su Biblia, por favor, y busquemos la epístola que el apóstol Pablo le escribiera a Tito en el capítulo número 1, y vamos a leer el versículo número 12 y número 13. Centremos el sermón. Sé que Dios nos va a dirigir, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a conceder la sabiduría que necesitamos para poder compartir y entender, atesorar y poner en práctica esta preciosa enseñanza de la palabra. Tito capítulo 1 versículo 12 dice lo siguiente: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Vamos a orar, a pedir a Dios que nos pueda conceder la sabiduría necesaria para poder compartir, recibir, escuchar este precioso sermón de la palabra. Padre eterno,
En el nombre bendito de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, vamos ante ti. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, porque es imposible que nosotros en forma directa podamos llegar a ti. Porque eres un Dios santo y eres un Dios justo. Y nosotros en condición de pecadores, es imposible que no podamos llegar a tu presencia. Gracias porque tu amor se mostró al enviar a tu Hijo Jesucristo. Y Él nos abriera este camino. Él trazara este camino para que nosotros ahora, en el nombre de tu Hijo Jesús, podamos llegar delante de tu presencia confiadamente. Y en esa fe y en esa confianza queremos pedirte, mi Dios, que nos concedas espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, para poder entender tu palabra, atesorarla en nuestra vida y llevarla por obra, llevarla a la práctica. Padre, usa mis labios, mi mente y mi corazón para que tu palabra sea exhortada y bendiga grandemente a nuestros hermanos y amigos que van a estar sintonizando, escuchando este sermón. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, cuando nosotros abrimos el libro, la carta que el apóstol Pablo escribiera a Tito, lo vamos a encontrar en el capítulo 1 con varias enseñanzas maravillosas. Y el apóstol Pablo le habla a Tito y le traza el camino para todos aquellos que desean alguna responsabilidad del pueblo de Dios. Y aquí le habla a los obispos, a los hombres que iban a estar a cargo de algunas iglesias, de la enseñanza, que deben ser hombres prudentes, hombres sabios, irreprensibles, y retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Esas son las características que debe tener un varón que guía la grey de Dios. Pero luego añade, después que da las características de que debe tener un hombre de Dios, que desea poder estar al frente de una grey, agrega un segundo punto muy importante y dice que hay muchos, en aquel entonces como en los días de hoy, hay muchos engañadores que hablan blasfemias y que engañan a muchos y trastornan la mente de muchos seguir a Jesús, que han querido acercarse al Señor. Como el apóstol Pablo envió a Tito a guiar la iglesia de Creta, ahí estaba pastoreando este joven pastor, ahí estaba con una gran responsabilidad, le habla. Y me llamó poderosamente la atención cuando leo estos versículos, el versículo 12 y 13. Y le dice, después de enrostrarle, que había gente, hermanos, que había gente contumaces, habladores, engañadores, ya de la circuncisión, que muchos, hermanos, en medio de la iglesia insistían en sus ritos religiosos y querían que los cristianos que ahora aceptaban a Cristo se circunciden para seguir con sus tradiciones de la ley, cuando Jesús ahora había traído el Evangelio de Cristo, que era completamente diferente
a la ley. No un evangelio diferente, sino que ahora la iglesia se estaba formando y Jesucristo dio. Entonces le dice, a estas personas tienes que taparle la boca. Y les manda y le enseña. Dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Estas personas que trastornan, le dice Pablo a Timoteo, trastornan las casas, o sea, van casa en casa con un evangelio diferente, con una enseñanza diferente. Por eso que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cuando compartimos la palabra de Dios, siempre tiene que haber un momento de oración. Y cuando el Espíritu Santo te toque y diga algo no está bien aquí en esta enseñanza que me están entregando, usted debe poner atención. Porque muchos saldrán y tocarán en nuestras casas trayendo un evangelio diferente. Y para que nosotros podamos darnos cuenta si es el evangelio verdadero o un evangelio diferente, tenemos que tener conocimiento del evangelio que nos ha mandado a predicar Jesucristo. O si no, nunca nos vamos a dar cuenta si lo que estamos oyendo está equivocado contra la palabra de Dios. Entonces, después que le describe este tipo de gente, le dice el apóstol, escucha, Tito, uno de ellos, le dice el apóstol, uno de ellos, su propio profeta, ellos eran hombres que les gustaba mucho la literatura, les gustaba mucho leer, tenían muchas filosofías y había muchos escritores, muchos filósofos. Entonces cada uno tenía su propia opinión acerca de Dios. Entonces uno de estos hombres dijo esto y el apóstol Pablo lo toma para poder dar una enseñanza y le dice uno de ellos, su propio profeta, uno de estos escritores que ellos tenían, conocido o reconocido por ellos, dijo estas cosas, escribió estas palabras. Los cretenses, él estaba hablando a la ciudad de Creta y también a la iglesia de Creta. A los cretenses, le dice, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones. Esto lo dijo uno de sus filósofos, pero Pablo toma esta frase para poder llevarle una enseñanza a la iglesia de Creta. Estas palabras o este testimonio que daba este escritor o que escribía en sus páginas es verdadero, dijo Pablo. Esto que escribe aquí es verdad. Los cretenses son así, decía Pablo. Por tanto, le dice a Timoteo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y cuando nosotros leemos esta frase, para que sean sanos en la fe, esto nos indica que dentro de la iglesia había este tipo de personas. Dentro de la iglesia habían cretenses mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y Pablo le dice a Timoteo, por tanto, repréndelos. Él no podía ir a reprender a los impíos. No, lo que tenía que reprender y enseñar y corregir era la iglesia. Entonces esto nos da a entender que este tipo de persona también había ingresado a la iglesia. Entonces me llama poderosamente la atención estas duras palabras del apóstol. Me llama la atención. Pero Pablo las utiliza, hermano. Las utiliza. Utiliza este dicho que era común para ellos de la época para describir a los cretenses. Pero esa descripción, hermanos amados, que acabamos de leer, no incluye cosas de las cuales una persona podía estar orgullosa, menos un cristiano. Siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos.
palabras duras. Entonces creo que Pablo no hubiese querido usar estas palabras o no hubiese querido usar este dicho, pero de hecho lo hizo. Dijo que ese dicho era verdad. Y esto me llama la atención, porque le estaba hablando a la congregación. Entonces, cuando usa estas palabras, esto era verdad, esta descripción incluye cosas de las cuales una persona estaría orgullosa. Entonces le dice a Tito, es verdad todo, y lo instruye. Y le dice, Tito, reprende a los cretenses duramente para que sean. Entonces, yo extraigo, hermanos, de estas palabras tan duras que usa el apóstol Pablo, de esta descripción de los cretenses, que aplica también a nosotros el día de hoy. Debemos aplicarla a nosotros. Esa gente no era noble, ¿ya? No era sincera, no era bien hablada, no tenía buenos valores, buenos hábitos. Entonces, leyendo esto, y aquí va la enseñanza, hermano. Y aquí va la enseñanza maravillosa que Dios permite que la iglesia podamos sacar. Cuando nosotros vemos un pasaje así, tenemos que buscar libros para leer, entender qué es lo que quiere Dios que saquemos, qué lección podemos sacar de estos textos tan duros. Entonces, hermanos queridos, sacamos ejemplo y enseñanza que este tipo de gente era la gente a la cual Dios, este tipo de gente, este tipo de persona, Dios va a través del apóstol y le revela a través de Tito, le revela a su hijo. Dios va con el mensaje de salvación. Dios va con el amor que Dios le tiene al ser humano. Y va y le entrega, le revela este mensaje maravilloso del Evangelio. Y lo más glorioso, al poder escudriñar la carta, podemos reconocer a través de las líneas del escritor sagrado que ellos lo aceptaron. Aceptaron el mensaje. Pese a lo duro que fue, lo reconocieron, porque no hay cristiano o una persona común acepte, reconozca su estado de pecado para recibir al Salvador que necesitamos. Mientras no nos reconozcamos como pecadores, jamás en nuestra vida va a haber la necesidad de un Salvador. Pero cuando escuchamos el mensaje y nos damos cuenta de la condición que tenemos, entonces nuestro corazón se humilla y dice, sí, en esta condición necesito de un Salvador, porque la palabra entró al corazón, la palabra de Dios entró como espada de doble filo, y cuando la persona la recibe, viene el Espíritu Santo y lo convence de pecado, y el hombre y la mujer se arrepiente de sus pecados, cree en Jesús y lo acepta como Salvador. Entonces, hermanos amados, aquí podemos ver el amor de Dios, que el amor de Dios es verdaderamente maravilloso. Cuando hablamos del amor de Dios hay cosas que no logramos entender, pero el amor de Dios es tan grande que supera nuestra lógica. Ese es el amor de Dios. Como hombres tan perversos, como hombres tan malos, Dios podía perdonarlos. Bendito el amor del Señor. Entonces quiero decirte, hermanos amados, que Dios en su infinita misericordia no te ve por las cosas que haces. Porque Creta era
una ciudad donde había dinero, donde se movía el comercio. Podían hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenían el poder económico para hacerla. Pero Dios nos enseña que Dios no nos mira por lo que podemos hacer o lo que hicimos, sino que Él los mira por lo que somos. Hay una gran diferencia ahí. Bendito sea el amor del Señor. Y entonces no es por las cosas que hicimos o que somos, los cuales, hermanos, nos salvan o nos hacen acepto en la familia de Dios, sino su asombrosa gracia. Que lo que nos inserta en la familia de Dios es la gracia de Dios, es el regalo de Dios hacia el mundo. Él dio a su Hijo, Él entregó a su Hijo porque vio que esta humanidad estaba completamente perdida. Entonces, hermanos amados, empezamos a desarrollar el corazón de este sermón. Entonces empezamos a darnos cuenta, hermanos, que Dios algo nos quiere enseñar, algo maravilloso. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 3. Y vamos a ver aquí, hermanos, algo maravilloso que el Señor nos está enseñando. Romanos capítulo 3. Y vamos a leer del capítulo 21 al 26. Y lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Qué nos enseña el Señor después de esta introducción maravillosa al mensaje por la situación de la iglesia de Creta? Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, la ley ya la habían recibido ellos y la conocían los judíos de aquel entonces. Pero el apóstol le enseña y le dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y entonces aparece esta palabra justicia, que nosotros tenemos que entender qué significa la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la de esto, que ellos no lo hayan entendido, es otra cosa. Había sido testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque hoy día, hermanos amados, el Evangelio es por fe. Todo es por fe y para fe. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, aquí no hay excepción. El mensaje de salvación va para toda la humanidad. La diferencia está en la respuesta del ser humano hacia ese llamado. Eso es lo que marca la diferencia. Hay algunos que lo aceptan, se reconocen delante del Señor como pecador y otros que no lo aceptan. Esa es la diferencia. Para todos los que creen en Él, escúcheme bien, y aquí viene la gran diferencia. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Dice, porque no hay diferencia. Está hablando los cretenses y nosotros. ¿Cómo nos comparamos nosotros frente a los cretenses? Nosotros podíamos decir, estos son mentirosos, estos son malas personas, estas personas son ociosas, son glotones. Para Dios, entre ellos y nosotros, antes de conocer a Cristo, no hay ninguna diferencia, hermano. Porque no hay diferencia. Por cuanto, escúcheme bien, por cuanto todos pecaron. Y aquí entramos, hermano, en el centro del mensaje. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las personas en esa condición de pecado. No hay ninguna esperanza. Todos condenados. Por cuanto todos pecaron. Pero escúcheme bien ahora.
Ahora viene lo glorioso, lo maravilloso, lo que tenemos que entender y saber como cristiano. Todo cristiano tiene que saber y tiene que entender y saberla de memoria en su corazón el tema que viene a continuación. Pero dice, siendo justificados. Hermano, éramos pecadores, claro que sí. Y en esa condición estábamos completamente perdidos. Nuestro destino era el infierno eterno. No había otro medio. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, porque Dios es justo y Dios es santo, y en su justicia bendita, recta y santa, no puede llevar al reino de los cielos a un pecador. No puede. Y en la justicia de Dios, hermano, el pecador tiene que recibir su sentencia, tiene que recibir la justicia de Dios, y la justicia de Dios es condenación eterna por su pecado. Y ahí toma fuerza, valor, este maravilloso misterio, aleluya, de la justificación. En esas condiciones no había esperanza, todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora hemos sido justificados gratuitamente, hermano. Nada he hecho yo. Nada ha hecho usted para ser justificado. Nadie en este mundo ha hecho algo o tiene un mérito para ser justificado. No lo tenemos. Y esto es lo que causa gozo en nuestro corazón, porque en la condición de pecador nuestro destino es el infierno, pero Cristo apareció, nos justificó gratuitamente por su gracia. El amor de Dios se refleja en estos versos gloriosos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El amor de Dios se ha revelado al mundo a través de Jesús. El mundo debería recibir el castigo de la justicia bendita y santa de Dios. Pero Jesús vino y fue nuestro sustituto. Y ese sacrificio glorioso y bendito del Cordero inmolado, Dios lo recibió. Dios recibe ese sacrificio. Y ahora todos los que a través de Jesús se acercan a Él, llegan ante su presencia justificados por el sacrificio glorioso de la cruz. Bendito el amor de Dios. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, el amor de Dios, nos vio condenados. Estábamos condenados, estábamos sin esperanza. Dios nos vio. Quien Dios puso como propiciación. El pueblo antiguo iba, ¿cierto?, a hacer sacrificio para perdón de sus pecados. Hacía el sacrificio, pero luego tenía que volver a hacer otro sacrificio y volver a hacer otro sacrificio, y así sucesivamente, porque nunca iba a borrar sus pecados con el sacrificio de un macho cabrío. Pero se necesitaba un sacrificio una vez y para siempre. Y Dios propiciación, hermano, como cordero, reemplazó al cordero del sacrificio y nos dio a su Hijo. Puso como propiciación por medio de la fe. Hermanos amados, aleluya. Por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Qué grande es esto, hermano. A causa de haber pasado por alto, Dios en su justicia debería habernos condenado porque Él es justo. Pero por el sacrificio bendito de Jesús, ahora Él pasa por alto todos estos pecados, aleluya,
¿Por qué? Porque recibe el sacrificio perfecto y bendito del Cordero Santo, que fue nuestro sustituto, Jesús, Cristo, nuestro Salvador. Aleluya. Pasando por alto en su paciencia los pecados pasados, antes que conociéramos a Cristo, todos nuestros pecados que nos condenaban, a través de Jesús, el Padre nos ha perdonado. Bendito sea el amor del Señor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesús, sea el justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces toma mucho valor el tema que estamos tocando de la justificación. No hay diferencia, hermanos amados, nos dice el Señor anteriormente, no hay diferencia entre lo que hacían los cretenses y los que hoy día éramos nosotros. Todos, o sea, incluyéndome a mí e incluyéndolo a usted. Todos hemos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios hizo un camino nuevo. Dios permitió ahora, hermanos queridos, a través de Jesucristo, hermano, Él abre, hermano, ahora tenemos un camino donde poder llegar a Dios. Permite Dios que a través de su Hijo, hermanos, a través de Jesucristo, Él nos abre esta ventana de salvación, de posibilidad, de justificación. Ahora cualquiera persona, hermano, que cree en Jesús, oye la palabra, la recibe, cree en Jesús, está justificado. Bendito sea el amor del Señor. Ahora bien, veamos por favor este mismo libro de Romanos. Abramos nuestra Biblia en el capítulo 5 de Romanos y peguémosle una mirada, hermano, al versículo número 8 al 10. Desde el versículo número 8 al 10, para poner atención todos los que nos habla el Señor en este momento. Dice, más Dios muestra su amor. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dios ha mostrado su amor para con nosotros. Dios ha mostrado su amor, ha mostrado y nos ha dicho cuánto nos ama, cuánto ama a la humanidad. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿se da cuenta, hermano? Si el pecador tiene que ser condenado por la justicia de Dios, pero Dios tanto nos ama, hermano, que siendo aún pecadores, Cristo, su Hijo, el Cordero inmolado, murió por nosotros. El sacrificio perfecto. ¿Se da cuenta, hermano, el valor de la justificación? Todo cristiano, hermano, todo cristiano debe manejar perfectamente este misterio glorioso de la justificación. Si alguien le pregunta a usted de qué se trata, usted tiene que responderlo porque todo cristiano debe saberlo. Y si usted no lo sabe, acérquese a su pastor, pregúntele y dígale, quiero saber para responder el misterio de la justificación. Bendito sea el amor de Dios. Si cuando entendemos qué significa justificación, entonces lograremos amar a nuestro Salvador, amar al Cordero bendito que murió en la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo. Pues mucho más, escúcheme bien, ahora es para usted y para mí, mucho más estando ya justificados. Hoy día, hermano, hoy día somos justos, porque Dios ya no lo ve como pecadores a usted. Si usted aceptó a Cristo,
Si usted aceptó a Jesucristo, recibió el Evangelio, aceptó a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios mora en su vida, usted ya ha sido justificado. Y Dios ahora lo mira como hijo, no como pecador. Como hijo. Esa es la gran diferencia. Mucho más, estando ya justificado en su sangre, o sea, en la sangre bendita de Jesús derramada en la cruz. Por Él, por Jesús, por Cristo, seremos salvos de la ira que viene sobre los pecadores que no aceptan a Jesús y por consecuencia de su pecado recibirán el castigo de la ira de Dios. Pero nosotros hemos sido justificados y hemos sido salvos de esa ira. Entonces, ¿cómo no amar a este Dios glorioso? ¿Cómo no amar? Aleluya. A este Salvador, a este Cordero inmolado, al Cristo glorioso y bendito que fue colgado del madero de la cruz. Entonces empezamos a amar. Entonces empezamos, hermanos queridos, a entender el sacrificio glorioso de Jesús. Porque siendo, dice la Biblia, porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, éramos hijos de Satanás, esclavos de Satanás, y éramos enemigos de Dios, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Este es el misterio glorioso de la justificación de Jesucristo. Nos demostró su amor. Dios el Padre nos demostró su amor bendito y glorioso, dando a su Hijo, entregando a su Hijo por nosotros, cuando éramos pecadores, éramos enemigos de Él. Pero Él, aleluya, Él, bendito y glorioso Dios, grande amor de Dios que ha tenido hacia la humanidad. Él nos reconcilió consigo mismo. Aleluya, por la muerte de su Hijo Jesucristo. Por eso podemos entender cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. No veas entonces con asombro, querido hermano, al leer estos versículos cuando comenzamos el sermón, porque nos llama la atención lo duro del versículo. No lo veas de esa forma. No veas su modo de vida, sus hábitos. También puedes mirarte a ti. Mírate a ti mismo. Yo me miro a mí mismo, sin Cristo. Éramos iguales. Porque sin Él, sin Jesús, sin Cristo Jesús, no somos nada. Bendito el amor de Dios. Él, Jesús, Cristo, hizo la diferencia. Jesús hizo la diferencia. Su sacrificio lo hizo. Aquel cordero inmolado. Aleluya. Construyó este camino glorioso. Nos marcó esta senda. Nos abrió esta puerta. Jesús, ahí en la cruz. Aleluya. Bendito y alabado, glorificado, ensalzado, adorado, mi bendito Salvador, sea por siempre en medio de la congregación. Aleluya. La justificación, cuán hermoso el sacrificio bendito y glorioso del Cordero inmolado, que estando muertos en pecado nos ha justificado. Y hoy Dios, la ira de Dios ya no viene sobre nosotros, porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Entonces, hermanos amados, los cretenses
no hubieran sido justificados ni reconciliados con Dios si se hubieran hecho más honestos. Ellos podían haber dicho, como muchos hoy día, sí, yo sé que existe un Dios, pero no lo necesito, porque yo soy bueno, porque yo no soy mala persona, no le hago mal a nadie, así que no necesito a Dios. Muchos hoy día dicen lo mismo, pero quiero decirte que los cretenses en esa condición, si se hubiesen hecho más honestos, si se hubiesen hecho más sinceros, si se hubiesen, hermano, hubieran cambiado su forma de pensar, aleluya, no se hubiesen podido reconciliar con Dios, porque no es por lo que tú haces. Solo creyendo en Cristo y en su resurrección podemos llegar a ser aceptos delante de Dios. Y el único que nos puede acercar a Dios para que Él nos pueda mirar como hijo es nuestro Señor Jesucristo. Él es la única solución a este terrible pecado y a este terrible juicio de condenación. Jesús, aquel que fue colgado en el madero de la cruz. Cuando hablo de este tema de la justificación me emociono, porque realmente, hermano, poder, hermanos, entender esto. Quiero compartir con ustedes algunos versículos bíblicos para poder afirmar y reafirmar este maravilloso tema de la justificación. Romanos capítulo 10, en el versículo 9 dice lo siguiente. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si esto no lo crees, no serás salvo. Hay que creer. Y para que las personas crean, tienen que escuchar el Evangelio de salvación. Porque a través del Evangelio de salvación viene la fe. Y cuando viene la fe, el hombre y la mujer cree que hay un Dios que lo puede salvar. Y después que lo cree, puede invocar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, veamos lo que dice el verso 11 de este mismo capítulo. Pues la Escritura dice, por eso, hermano, la Escritura tiene tanta importancia en la vida del cristiano. La Escritura dice, todo aquel que en él, todo, no hay excepción, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Al creer en Jesús y en sus promesas, tendremos seguridad de vida eterna con Cristo Jesús en el cielo. Y cuando vamos, hermanos, a Primera de Juan, cuando abrimos nuestra Biblia en Primera de Juan en el capítulo 5, un capítulo bien especial, hermanos, nos damos cuenta que el versículo número 1 dice lo siguiente. Mire qué interesante, y con esto quiero concluir. Todo aquel que cree, no está hablando a nosotros, hermano. No está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia. Todo aquel que cree, porque aquel que ha creído es parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Porque hemos sido injertados a la familia de Dios con un nuevo nacimiento al creer a la palabra y a creer en Jesús. Entonces, hermanos amados, lo que se necesita para ser salvo es creer, no hacer tantas cosas. Es bueno hacer cosas, sí, porque la fe nos hace, porque después que oímos la palabra y creemos en Jesús, la fe permite, hermano, y hace posible las buenas obras. Pero no pretendamos por nuestras obras lograr
algún beneficio. No, las obras es un resultado de la salvación, de la gracia de Dios en nosotros. Aleluya. Entonces solamente seremos salvos por creer. Es creer, no entender. También es muy importante. Hay muchos hombres en el mundo que estudian la Biblia sin creer en Jesús. Y dicen, sí, yo entiendo. No, no es que quieras entender, es creer, aunque no lo entiendas. ¿Cuántas personas me han dicho, hermano David, yo leo la Biblia y no entiendo nada? Bueno, mi respuesta es, hermana, hermano querido, siga leyendo. No importa que no entienda, siga leyendo, porque mientras lea va a tener un contacto personal con el Dios de la Biblia. Y el Espíritu Santo le dará la sabiduría necesaria en el momento que usted quiera hablar de Jesús. Pero si usted no lee la Biblia, no espere que el Espíritu Santo ponga palabra en su boca, porque el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo no se puede mentir a sí mismo. Él te ayudará mientras usted esté en contacto con las Escrituras. Entonces es creer, no entender. Creer, hermano, viene primero. Primero hay que creer. Hay que oír el mensaje. La persona cree. Y de ahí viene todo lo demás. Primero hay que creer. Bendito sea el amor de Dios. Cuando digo todo lo demás, incluye la salvación, la justificación y la redención con Dios. Es algo maravilloso que debemos entender y saber, tener claro nosotros los cristianos. El Espíritu Santo, hermano, haciéndonos hijos e hijas de Dios, es decir, miembros de la familia de Dios, porque el Espíritu Santo habitará en su vida y Él lo guiará, Él le enseñará, Él le recordará todo lo que usted leyó. Se lo va a recordar el Espíritu Santo cuando fuere necesario. Él está para guiarnos, para ayudarnos, para capacitarnos. El Espíritu de Dios es un agente, hermano, activo en medio de la iglesia, que nunca te dejará solo. Siempre estará a tu lado para ayudarte, para prepararte. Bendito sea el amor de Dios. Él te ayudará en estos tiempos difíciles. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Y este maravilloso tema de la justificación, que es parte, es solamente una pincelada de este gran misterio maravilloso de la justificación. Hermanos, quede grabado en lo más profundo de nuestro corazón. De un versículo tan duro, en la cual el apóstol Pablo le hablaba a los cretenses, Dios nos da una gran enseñanza a través de la justificación. Porque siendo tan malos, tan pecadores, Cristo nos ha justificado y nos ha reconciliado con el Padre. Quiero orar por usted. Quiero orar en esta tarde para que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y también, mi querido hermano, la podamos llevar por obra, ponerla en práctica. Y cada día Dios nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación para entender y enamorarnos de esta bendita y gloriosa palabra. Padre eterno, una vez más inclino mi rostro en el nombre bendito de Jesús, tu Hijo, mi Salvador, aquel que murió en la cruz y por su preciosa, preciosa sangre nos ha justificado. Me acerco a ti en el nombre de Jesús pidiendo misericordia y agradeciéndote, Padre, porque nos das la bendición de poder estar un momento alrededor de tu palabra para recibir este consejo tan maravilloso, esta exhortación que nos ha enseñado, nos ha hablado acerca de la justificación. Te pido que grabes en lo profundo de nuestros corazones
para llevarla por obra y ponerla en práctica. Bendice a mis hermanos y amigos que han estado a través de el Facebook escuchando este sermón. Que esta palabra llegue a su corazón, penetre en su vida, Dios mío, y edifique su vida. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Muchas gracias por haber escuchado. Puede usted repetir y escuchar el mensaje cuantas veces quiera. Voy a estar compartiendo con ustedes, con la ayuda del Señor, los días martes y los días, hermanos, voy a estar compartiendo algún sermón de la palabra de Dios, como las 20-30 horas más o menos, para que usted me pueda sintonizar y podamos irnos edificando unos a otros. De todo corazón deseo que la paz, el amor de Dios sea con todos ustedes y sean guardados bajo el amor y la protección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente. Les amo en el Señor. Muchas gracias.